Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Mecánica Universitaria de Science for You. Vamos a continuar hablando de los temas tratados en el video anterior, que es el impulso y la cantidad de movimiento. Aquí tenemos escritas las tres ecuaciones que se han deducido en el video anterior. El impulso, escrito como el cambio en el momentum o el cambio en la cantidad de movimiento en dos tiempos dados, pero que también se puede escribir como esta integral. Bien, esta integral en donde F es la fuerza externa aplicada al sistema. Aquí hay que recordar que es importante que se pueda definir de manera correcta el sistema. En el video anterior, el sistema no solo era un cuerpo, sino que eran dos objetos. Y finalmente, si la fuerza total es cero, entonces decimos que tenemos esta expresión en donde la cantidad de movimiento en un tiempo 2 es igual a la cantidad de movimiento en un tiempo anterior t1, a lo que hemos llamado el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Si nosotros queremos mostrar el uso de estas ecuaciones, pues tenemos que resolver algunos ejemplos. Y el primero que vamos a resolver es este que está aquí. Es decir, vamos a considerar que tenemos una fuerza total dada por esta expresión, 5t en i más 3t cuadrada en j, cuyas unidades son newtons, ¿sí? Esta fuerza está escrita en newtons. Que esa fuerza, si son curiosos, ya la hemos usado en un video anterior, de los que seguramente ustedes ya revisaron. Entonces, esta es la fuerza total que vamos a aplicar sobre un objeto. En este caso, nuestro sistema va a ser solamente un objeto. Y lo que se pide es calcular el impulso si la fuerza está actuando en el intervalo de tiempo de 0 a 2 segundos. Bien, entonces, como nosotros ya sabemos, J, es decir, el impulso, se puede calcular a partir de la fuerza mediante esta expresión que incluye el proceso de integración. Entonces, lo único que tenemos que hacer es escribir la fuerza correspondiente en este lugar, los límites temporales de 0 a 2 segundos en este caso, y calcular la integral. Una vez que hemos hecho eso, nosotros hemos obtenido el impulso asociado con esta fuerza. Entonces hacemos eso. Esta integral la calculamos de manera muy simple, solo son potencias de la variable independiente. Entonces nos queda la integral desde 0 a 2 de 5t en la dirección y más la integral desde 0 a 2 segundos de 3t cuadrada en la dirección j. Ustedes pueden aquí revisar el procedimiento de manera muy detallada, ¿verdad? Y finalmente llegamos aquí, ¿verdad? Donde tenemos que evaluar el resultado de la integral. De esta t nos va a salir t cuadrada sobre 2, de esta t cuadrada nos va a salir t al cubo sobre 3. Y al evaluarla, primero recuerden, tenemos que evaluar en el límite superior y después en el límite inferior. Aquí está. La integral evaluada en el límite superior menos la integral evaluada en el límite inferior. Eso es en la dirección y. Lo mismo para la dirección j. Aquí tenemos 0 al cuadrado y aquí tenemos 0 al cubo. Estos dos términos se hacen 0 y solamente nos va a quedar esto que está aquí. 5 por 2 al cuadrado entre 2 es 10. Como la fuerza hemos dicho que tiene como unidad el newton, pues esto va a ser newton por segundo. Aquí va a quedar 2 al cubo y vamos a tener que eso es 8 newtons por segundo. El newton
sale de la fuerza, ¿sí? Las unidades de Newton sale de la fuerza, y los segundos del tiempo. Entonces nos queda así. Esta es el impulso calculado sobre un objeto que tiene como fuerza externa una expresión de este estilo. Bien. Como trabajo extra, vamos a pedir que ustedes calculen, repitan el ejercicio de calcular J, pero ahora con esta fuerza. También esta fuerza está dada a newtons y lo van a hacer en el intervalo en donde t es de 1 a 5 segundos. Bien, ese es el primer trabajo extra. Como siguiente ejercicio, se les va a quedar esto que está un poquito más elaborado y que sin tener una gran complicación pudiera ser más interesante. Tenemos una partícula cuya masa es de 1 kilogramo y se mueve en un campo de fuerzas dado por esta expresión, esta función del tiempo. Ahora tiene una componente en I, una componente en J y una componente en K. Todas las componentes están en unidades de newtons. Bien, okay. Ahora es una fuerza en 3 dimensiones. Es muy similar, solo que ahora es en 3 dimensiones. Como primera parte, se pide que calculen el cambio de momentum, es decir, lo mismo que hemos hecho, en el intervalo de 1 a 2 segundos. ¿Sí? Y también se dice ahora, si la velocidad en el primer segundo es este vector que tenemos aquí, en unidades de metros sobre segundo, pregunta, ¿cuál es la velocidad en t igual a 2 segundos? Ok, estos dos ejercicios corresponden al trabajo extra. Ahora vamos a pasar a mostrar otro ejemplo y finalmente vamos a dejar el trabajo extra correspondiente al siguiente ejemplo. Entonces vamos a borrar esto. Y aquí está nuestro segundo ejemplo. Tenemos una pelota de béisbol cuya masa es de 0.142 kilogramos y es lanzada a 90 kilómetros por hora hacia un bateador, ¿verdad? Siguiendo una trayectoria prácticamente recta. Sabemos que eso es imposible debido a los efectos de la gravedad, pero vamos a suponer que la trayectoria es corta, considerar que es una trayectoria recta. Después de que es golpeada por el bat, ¿verdad? Es decir, después de que es golpeada por el bateador, la bola va a adquirir una velocidad de 130 kilómetros por hora en la dirección que se muestra en esta figura. ¿Sí? Es decir, la bola viaja en esta dirección, es impactada por el bat y es impulsada en esta dirección, formando 38 grados con la dirección recta, horizontal, original que llevaba la pelota. Si el bat y la pelota tienen contacto durante 0.02 segundos, el trabajo consiste en determinar la fuerza promedio que se encargó de impulsar la pelota. Es decir, en promedio, ¿cuál es la fuerza que el bateador transmitió a través del bat a la pelota para que saliera impulsada en esta dirección? ¿Ok? Vamos a hacer magia para que aparezca la solución. Bien, y aquí tenemos la solución. En esta parte tenemos la solución. Sabemos del teorema de impulso que el impulso es igual a el cambio en
la cantidad de movimiento o en el cambio en el momentum. Pero también sabemos que el impulso lo podemos escribir así, como la fuerza por el intervalo de tiempo. Bien. La fuerza es un vector y lo podemos separar en su componente horizontal y en su componente vertical. ¿Sí? Por otro lado, m por v2 menos m por v1 es esto que tenemos aquí, donde es la masa. Aquí está la masa. Como tenemos la masa, tenemos que es la misma masa en ambos términos porque la pelota es la misma y no cambia de masa no cambia el valor de la masa por la colisión. Entonces, esta m y esta m, ambas son 0.142 kilogramos y la podemos factorizar. La velocidad 2 la escribimos en forma vectorial, es decir, su parte horizontal y su parte vertical. Entonces esto es v2x, v2y, menos la velocidad, su parte horizontal y su parte vertical. Podemos juntar las partes horizontales de las velocidades y las partes verticales de las velocidades, de manera que nos va a quedar la masa por la parte horizontal de la velocidad 2 menos la parte horizontal de la velocidad 1 multiplicado por el vector unitario i. De la misma forma con el vector, con la dirección vertical. Es decir, nos queda v2y menos v1y por j. Como sabemos que es un vector, pues esta es una ecuación vectorial, tiene que ser igual la componente horizontal del primer miembro con la componente horizontal del segundo miembro, es decir, la componente en x, por decirlo de manera coloquial, la componente en x, que es f de x en y por dt, va a ser igual a la parte en y del segundo miembro, que es 0.142 kilogramos, por la diferencia de velocidades. Lo que tenemos aquí. Esta es la ecuación en la dirección x. En la dirección vertical hay otra ecuación equivalente, pero nos vamos a quedar por ahora con la ecuación en la componente horizontal. La componente horizontal de la velocidad 2, es decir, de esta velocidad, pues se obtiene por medio de la función coseno, ¿verdad? Si recordamos la función coseno, pues la componente horizontal de la velocidad 2 va a ser igual a la magnitud de la velocidad 2 por el coseno del ángulo que forma ese vector respecto a la dirección positiva del eje horizontal, que es 38 grados. Y la componente horizontal de la velocidad 1 es precisamente la velocidad 1, por eso le hemos quitado aquí la etiqueta de x, porque inicialmente la velocidad solo tiene componente horizontal. Bien, entonces la componente horizontal en x es completamente la velocidad inicial, que son 90 kilómetros por hora. Haciendo las cuentas correspondientes, el álgebra correspondiente, si ustedes hacen esta cuenta, les va a salir un numerito, ¿verdad? Que no hemos puesto aquí precisamente para que ustedes tengan la iniciativa de hacer los pasos faltantes. Bien, pero es una cuenta muy fácil. Llegamos aquí a una expresión que se encuentra expresada, valga la redundancia, en kilogramos por kilómetro sobre hora. Y si hacen la conversión, nos va a quedar, si hacen la conversión a metros sobre segundo, nos va a quedar esto que tenemos aquí. 0.491 kilogramos por metros sobre segundo. Bien, pero eso es igual a fx
por el intervalo de tiempo. Si nosotros solamente resolvemos para fx, entonces esto va a quedar en el denominador, aquí. Bien, al hacer esta operación, esta división, lo que nos queda es la componente horizontal de la fuerza que impulsa a la bola. Y esto es 24.55 newtons. Bien, vamos a borrar por aquí para continuar y finalizar con esta sesión. Bien, y para concluir con este ejercicio, se los vamos a dejar de trabajo extra. Bien, para que no pierdan esa bonita costumbre de hacer los complementos de los ejemplos que aquí ponemos. Entonces, como trabajo extra, se pide obtener la componente vertical. Eso solamente se hace de manera análoga al cálculo que hicimos aquí. Después, cuando ya tengan la componente vertical, se pide calcular la magnitud de la fuerza impulsora, donde el vector de la fuerza impulsora se va a escribir como la componente horizontal más la componente vertical. La componente horizontal es esta que ya se calculó, la componente vertical es la que ustedes van a calcular. Y finalmente, también que calculen la dirección, es decir, el ángulo que forma la fuerza impulsora con la dirección positiva del eje horizontal en dirección antihoraria. Bien, en dirección contraria a las manecillas del reloj, es decir, midiendo el ángulo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y eso es todo. En la siguiente sesión vamos a seguir aplicando estos dos conceptos de impulso y cantidad de movimiento a algunos problemas un poco más interesantes que posiblemente son más simples de resolver con lo que hasta ahora conocemos de la cantidad de movimiento, su conservación, la definición de impulso, fuerza impulsora y además la definición de sistema no como un solo objeto, sino como más de uno o dos o tres objetos. Bien, con esto concluimos. Ya saben, sigan cuidándose. Pueden contactarnos por correo electrónico, síganos en Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like y activen las notificaciones. Saludos.